Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Neri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a los radioescuchas. Gracias por estar aquí con nosotros. Mañana inicia ya las campañas federales. Así es, a nivel federal inician el 1 de marzo, concluyen el 29 de mayo. Y las de nosotros aquí a nivel local, diputaciones y ayuntamientos, inician el 20 de abril y hasta el día 29 de mayo también. ¿Tiene algún papel que jugar en el proceso federal? Sé que organizan lo local en el Instituto Estatal Electoral, pero ¿tienen alguna función ahora en la elección, en las campañas federales? No directamente en las campañas, en el proceso electoral federal sí tenemos una coordinación constante con el INE. Estamos apoyando ahorita, por ejemplo, en la habilitación de los espacios, la determinación de los espacios que van a ser donde se van a ubicar las casillas, así como la adecuación, por ejemplo, para personas con discapacidad, reuniones permanentes en todos los ámbitos. Es decir, es una coordinación permanente, constante, de aquí hasta que concluya el proceso. Se trata de una casilla única que aplica tanto para el ámbito federal como local. Nosotros básicamente tenemos mucho que ver con la organización de la elección, del proceso electoral. Estrictamente en campañas no tenemos mucho, salvo el hecho de estar atentos y en caso de que recibamos alguna información o denuncia del ámbito federal, turnarla a ellos. Sí, ayer Daniel Rodarte rindió protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en sustitución de Aldo Padilla, magistrado que fue destituido por el Congreso porque hay una investigación por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía General de Justicia. Pero Daniel Rodarte es o era hasta ayer consejero electoral. El día de ayer presentó ante el instituto su renuncia irrevocable. Sí. Y eso en consecuencia es pues para asumir el cargo, pero en consecuencia deja una vacante, que eso es lo que ahorita, por ejemplo, es creo una duda recurrente. Somos 7 consejeras y consejeros en el instituto, éramos hasta el día de ayer. ¿Qué es lo que pasa? Se renueva parcialmente cada 3 años el instituto, y en el mes de enero se lanzó una convocatoria para sustituir a 3 consejeros. ¿Por qué? Porque concluyen su encargo el 30 de septiembre de 2024, es decir, cuando estemos terminando este proceso electoral, concluyen su encargo 3 de ellos. Uno, el consejero, el doctor Daniel Rodarte, que pues presentó su renuncia, digamos, un poquito anticipada para los tiempos, porque el 30 de septiembre se vencía. Pero la convocatoria para sustituirlo ya empezó en el mes de enero, entonces ya no es necesario acelerar, por así decirle, la designación de él, toda vez que los plazos están contemplados para llevar a cabo la designación a más tardar el 30 de septiembre. Es decir, ¿se van a aventar el proceso electoral con 6 consejeros en lugar de los 7? Así es, la única situación que ha considerado el Instituto Nacional Electoral como urgente para sustituir es el caso de la figura de la presidencia, en donde ahí tiene atribuciones, digamos, un poco más complejas. Entonces, en el caso de consejeros y consejeras electorales, ha decidido no sustituirlos una vez que ya se encuentran en proceso las convocatorias. Sí, entonces no se puede sustituir en este momento a Daniel Rodarte. ¿Qué va a pasar si hay empate en una votación en el Pleno? No, simplemente se retira el proyecto, y ese es como se maneja en el reglamento de elecciones y en el reglamento interior del instituto, para volverlo a proponer con alguna modificación hasta alcanzar los consensos. Sí, ¿se puede atorar algún asunto por la salida de Rodarte? No, simplemente estaríamos analizando en estos días, por ejemplo, cómo modificar todas las consecuencias que tiene la renuncia que presentó. Sí. Pero en cuanto al funcionamiento, el empate simple y sencillamente señala eso en tanto el reglamento como la ley, volverlo a proponer hasta que se logren los consensos. En caso de no haber un consenso, no hay un acuerdo, entonces se debe llegar a los acuerdos por consenso. Sí, ¿fue prudente su salida? Es decir, no es imprudencia de Rodarte haberse ido antes de tiempo en medio de un proceso electoral. Es una decisión personal que yo respeto, simple y sencillamente. De hecho, pues como le comentaba, faltan 6 meses para que hubiera concluido su encargo aproximadamente. Entonces, pero 6 meses dentro de un proceso electoral. Definitivamente. O sea, faltan 6 meses, o sea, no está renunciando en un año no electoral, está renunciando en un año electoral. Y bueno, pues es que 6 meses es muy distinto a 9 años, ¿no? 9 años es el cargo que le acaban de dar, que le acaba de dar el gobernador y que el Congreso le ratificó como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Definitivamente son 6 meses, pero muy importantes. Tenemos de aquí, faltan 92 días para el día de la jornada, y no es nada más el día de la jornada, sino posteriormente empiezan los cómputos distritales y municipales, que son la parte medular importante, con la consecuencia jurídica de que ahí es donde se define la planilla o la fórmula de diputaciones que ganó. ¿Qué comisiones tiene o tenía Daniel Rodarte?
Son dos, donde yo entiendo, recuerdo, una tiene que ver con denuncias y la otra tiene que ver con el Servicio Profesional Electoral Nacional, en donde estaba encargado más participación ciudadana, que es una, ahí sí, de las más importantes que tenemos ahorita, sobre todo por el tema de el enfoque que le vamos a dar a incrementar la participación ciudadana de los jóvenes. En el día ¿Ya no existen los suplentes, consejeros suplentes? Ya no hay suplencias, desde que se hace la reforma en 2014, se da esa modificación y ya no existen las suplencias, simple y sencillamente se hacen las designaciones directas de consejeros, 7 consejeros, hay una presidencia y 6 consejerías en donde no hay suplencias y simple y sencillamente ante las ausencias hay previstos ahí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿qué es lo que pasa si renuncian? Como somos nombrados por 7 años, ¿qué es lo que pasa si renuncian dentro de los 4 primeros o dentro de los 3 últimos, perdón? Entonces, ahí sí viene contemplado, pero no existe la figura de la suplencia. Entonces, en caso de empate en el pleno del Consejo del Instituto Estatal Electoral, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, entonces tendrán que reponer el procedimiento hasta que se desempate. Se retira el proyecto porque el sentido no alcanza la mayoría y se vuelve a hacer las propuestas correspondientes y se vuelven a proponer y así hasta en tanto se logre ¿Las votaciones han estado cerradas o ha sido por unanimidad las últimas votaciones que han tenido? No tengo el dato exacto, pero por decirle cerca del 95-98% han sido por unanimidad. 2-3 casos excepcionales no ha habido la unanimidad. La mayoría se logra con 4 votos, se lograba con 4 votos. Entonces aquí es simple y sencillamente no creo que afecte, sobre todo por un aspecto que yo les comento. Cerca del 95% de las resoluciones que tomamos son técnicas, se definen a través de lo que señala la ley, o son fórmulas matemáticas o son cosas muy concretas que ya están perfectamente definidas, que no dan lugar a una interpretación, digamos. Sí, ayer mismo les avisó Rodarte. El día de ayer, en la mañana se recibió su renuncia, creo que temprano, entonces a partir de ese momento es cuando ya nos enteramos y él pasa a tomar protesta, que fue lo que sucedió el día de ayer. O sea, ¿sí se enteraron antes de que asumiera que rindiera protesta o se enteraron cuando ya rindió protesta? Pues yo creo que media hora antes aproximadamente, pero sí pues desearle el mejor de los éxitos también, es importante ahora en su nueva encomienda. Ya estuvo ahí, ¿no? En el Tribunal de Justicia Administrativa, estaba leyendo su currículum y tuvo algún cargo en algún momento en el Tribunal de Justicia Administrativa. Sí, también que en el Tribunal Estatal Electoral estuvo desempeñándose ahí como secretario, entonces ha estado en varias funciones. Sí, hay asuntos que se dirimen ahí en ese tribunal que tienen que ver con el Instituto Estatal Electoral. Sí, de hecho yo recuerdo varios y sobre todo creo que son en materia laboral. Sí. Algunos que hay ahí pendientes. Son pocos, hasta donde recuerdo 2, 3, pero sí se encuentran ahí pendientes. Sí, y bueno, recientemente acaban de aprobar también en el Instituto Estatal Electoral criterios para que haya candidaturas para personas con discapacidad y personas de la comunidad LGBT. Esto ya lo aprobaron la semana pasada. ¿Cómo quedó esto? Fíjese que se trata de acciones afirmativas, así se llaman, y estas nacen por la necesidad de que hay un vacío legal o una omisión en donde no está perfectamente definido qué es lo que sucede con esos grupos. Entonces, el Instituto Estatal Electoral, fíjate, desde el 25 de mayo, por ejemplo, del 2022, hicimos el primer foro en donde invitamos a personas de la comunidad LGBT, personas en situación de discapacidad, jóvenes e indígenas, para tomar su parecer y que nos dieran sus propuestas. Y estas las mandamos al Congreso desde 2022. ¿Para qué? Para efecto que se impactara en la ley y hubiera una norma jurídica que les diera y les reconociera sus derechos. Después, ante el inicio del proceso electoral en septiembre, pues no hubo esas modificaciones a las leyes locales. Entonces el instituto tiene la obligación de hacer esas acciones afirmativas. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos otros foros de consulta, otras reuniones con esos grupos en donde volvimos a retomar el tema y retomamos las propuestas de ellos. Pero entonces la semana pasada tuvimos que tomar los acuerdos. ¿Y de qué se trata? Le pongo el ejemplo del proceso electoral pasado. En el proceso electoral pasado, las acciones afirmativas para ambos grupos fueron en los ayuntamientos mayores de 100,000 habitantes, en donde hay, por ejemplo, la presidencia, sindicatura y 12 regidurías, que así se conforma una planilla. Se les dio una fórmula, es decir, una fórmula de síndico o de regiduría, propietario y suplente para ambos grupos.
y podía ser del grupo de las personas en situación de discapacidad o de personas de la comunidad LGBT. Así estaba el proceso electoral pasado. Ahora, ¿qué hicimos? Se les asigna la obligación a los partidos políticos de postular en esos 6 municipios que son los más grandes de la entidad. Son Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, San Luis y Nogales. En esos ayuntamientos ahora deberán de postular una fórmula de la comunidad LGBT y otra fórmula de personas en situación de discapacidad. Es decir, ya no se trata de una, sino de 2. ¿Para qué? Para que tengan representatividad. Pero además lo ampliamos a los ayuntamientos medianos, le vamos a llamar, que según la ley de gobierno son de entre 30 y 100 mil habitantes. Ahí, por ejemplo, se les dan, de los 8 municipios que hay, en 6 de ellos las personas en situación de discapacidad tendrán una fórmula en el ayuntamiento y las personas de la comunidad LGBT 2 ayuntamientos en donde tendrán una fórmula. Es decir, lo ampliamos a cerca del 90% de la población del estado. Y en las diputaciones se les da la posibilidad a los partidos políticos, pero con la obligación de postular en por lo menos una de las 2 vías, ya sea mayoría relativa o RP, y si es mayoría relativa, pues en uno de los distritos que restan, porque son 21 menos los indígenas de los 19. Y en caso de que opten los partidos políticos por postularlos dentro de la de representación proporcional o plurinominal, como se denomina, que sea entre los primeros 4 lugares para ambos grupos. Entonces, tiene una capaz que lo mandan al último, entonces ya ahí no entran, ¿no? Sí, así es. Entonces, tendrán esas acciones. Ahora, es importante señalarlo, esas acciones afirmativas las determinó el instituto, son obligación para los partidos políticos y aplican para el registro. Y estos registros los tenemos nosotros el 31 de marzo hasta el 4 de abril, entonces hay tiempo suficiente, pero sí decirles que es un avance, porque anteriormente teníamos, ellos, los grupos que no están representados, nomás se les dio esas fórmulas en ayuntamientos grandes y ahora no, lo ampliamos a ayuntamientos medianos. Entre ambos representan cerca del 90% de la población del estado. Y en la cuestión de las diputaciones lo ampliamos uno para cada grupo dentro de los primeros 4. Entonces, esas son las acciones afirmativas que se hicieron para eso. Entonces, va a haber cuando menos un candidato de la comunidad LGBT, cuando menos un candidato para diputado local y un candidato de la comunidad de personas con discapacidad para diputado local, ya sea en lista o de mayoría, por cada coalición o por cada partido político. Así es, y hay una serie de reglas adicionales que se deberá de mantener. La cuestión del género también es importante, paridad dentro de los grupos de ellos, es decir, hay 6 municipios donde hay personas en situación de discapacidad, más otros 6, deberán ser mitad hombres, mitad mujeres, lo mismo la comunidad LGBT. Hay muchos criterios específicos que le garantizan que se dé una representatividad efectiva, que no haya una simulación. Sí. Pues interesante esto. Neri Ruiz Arbizu, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por último más, Juan Carlos, hay una convocatoria que lanzamos el día de ayer. Necesitamos 976 capacitadores electorales y 161 supervisores. Ellos son los que nos ayudan en todo el proceso electoral. El día de ayer lanzamos esa convocatoria. Empieza el día 28 de febrero, termina el 6 de abril y se pueden registrar en línea. Los invitamos porque ellos son necesarios, son los que llevan los paquetes, son los que recogen los paquetes electorales, los que capacitan a la gente, los que nos apoyan en toda la logística, y se ocupa mucho ciudadanía. 976 cargos de capacitadores electorales y 161 de supervisores se llaman. Son cargos. Está la convocatoria pública, la tenemos en redes sociales y en la página del instituto www.iesonora.org.mx. Los invitamos a participar. ¿Son empleos remunerados? Son empleos remunerados, tienen una duración de 49 días la contratación. Sí. Y es un procedimiento, una convocatoria pública en donde cumplen unos requisitos, se hacen entrevistas, etcétera. Entonces, es en todo el estado. Necesitamos cubrir la totalidad del estado, entonces hay puestos y posibilidades de trabajo en toda la entidad. ¿Cuánto están pagando? No tengo el dato exacto, te lo mando para que lo tengamos ahí, o si no lo publicamos en la página. ¿Y la página es para recordar a la audiencia? www.iesonora.org.mx. Ahí están las convocatorias. Ahí están las convocatorias. Muy bien, gracias, Neri. Un gusto saludarlos, Juan Carlos. Hasta pronto. Saludarlos.